Bueno, cualquiera habla ahora después de Pedro, ¿no? Madre mía. A ver, si os digo que penséis en el universo, ¿qué pensáis? ¿Os estáis imaginando el cielo lleno de estrellas, de planetas, de constelaciones, de galaxias, de un montón de cosas que sabéis que están ahí, pero en realidad no las veis, ¿no? Pues yo os voy a decir lo contrario. Yo voy a decir lo contrario de lo que decía Stephen Hawking. Él decía, mirad a las estrellas y no miréis abajo a vuestros pies. Bueno, pues yo os voy a pedir en estos minutos que no miréis a las estrellas, olvidaros del cielo como lo conocemos y mirad justamente a vuestros pies, abajo. Porque debajo de una pisada, de una simple pisada, vamos a encontrar decenas, centenas y miles de organismos viviendo en un solo gramo de suelo. Fijaos que podemos encontrar hasta 40 millones de células en un solo gramo. De toda la biomasa del planeta Tierra, casi la mitad se encuentra bajo el suelo y bajo los fondos oceánicos. Y de esa casi mitad, prácticamente solo conocemos el 3 o el 5%, muy poquito, o sea, una cantidad ridícula de especies que viven bajo el suelo. Bueno, pues esta imagen no sé si os suena a algunos, a los que son de mi generación, más o menos, que veían series infantiles en los años 80. Si yo os digo, vamos a jugar, todos los que habéis dado palmas la conocéis, ¿verdad? Los que sois bastante más jóvenes no me he vuelto loca, sí soy un poco payasa, pero no me he vuelto loca. Estos eran los Fraggles. Los Fraggles eran unos muñecajos de colores que vivían en un mundo paralelo. Era un mundo de cuevas, de cavernas, que era Fraggle Rock, y ellos se dedicaban a descubrir, a jugar, en definitiva, a jugar. Pero no eran conscientes que entre ellos se establecían unas relaciones simbióticas, unas relaciones de beneficio mutuo. Ellos no se daban cuenta de eso, no eran conscientes y no sabían la importancia que suponían esas relaciones ni lo importante que eran unos para otros. Algo similar ocurre en el suelo. A distintas profundidades del suelo vamos a encontrar un montón de organismos, ya os digo, unos más grandes, otros más pequeños. Algunos vertebrados, insectos, arácnidos, moluscos, 5.000 posiblemente, nemátodos, protozoos, algas, miles de millones de bacterias y virus y unos 50 kilómetros de micelio fúngico que se extiende por debajo del suelo y comunica a las plantas. Bueno, pues evidentemente tiene muchísimas funciones que son beneficiosas. No me voy a enrollar en las funciones, pero quedaos con que son muy importantes no solo para mantener la calidad del suelo, sino para que haya vida en el interior y por encima de este, ¿vale? A pesar de eso, si os dice, aparece alguien que diga que comer suelo cura cualquier enfermedad, no. Comer suelo, no. Caca, ¿vale? Bueno, dentro de todos los organismos que hay en el suelo, yo tengo cierta predilección por lo que es la microbiología del suelo, que es en lo que he trabajado la mayor parte de mi vida, concretamente en bacterias y hongos beneficiosos que viven en el suelo. De todos esos organismos, las bacterias, evidentemente, son importantísimas, porque sin bacterias no habría suelo y sin suelo, evidentemente, no hay vida. Vamos a encontrar bacterias en todos los suelos de todos los hábitats imaginables del planeta. Desde suelos donde es normal imaginar que hay vida, hasta suelos con unas condiciones tan extremas como el permafrost de la Antártida o el suelo del propio desierto de Atacama. O sea, en unas condiciones extremas de temperatura, de pH, de salinidad, de radiaciones extremas. En el suelo, bueno, dicen algunos expertos que dentro de unos años, en el 2050, las previsiones son que la primera causa de muerte sea la resistencia a los antibióticos. Bueno, pues la mayoría de los antibióticos que disponemos hoy en día se han obtenido a partir de microorganismos del suelo. De hecho, este mes, hace 90 años, que se descubrió la penicilina, que Fleming descubrió la penicilina y fue a partir de un hongo que habita en el suelo. Bueno, pues el último antibiótico que se descubrió fue la teisobactina, del cual publiqué un post precisamente en Naucas, y ese antibiótico se aisló de una bacteria que no se conocía hasta ese momento, la descubrieron en ese momento, y se aisló a partir de un único gramo de suelo de un campo de hierba de Maine, de Estados Unidos.
Ese antibiótico ya ha mostrado ser eficaz en ratones frente a bacterias como, por ejemplo, la de la neumonía. Actualmente están en ensayos clínicos con humanos y si todo sale bien, pues presumiblemente en un par de años podamos tenerla en el mercado. Pero os digo esto porque imaginad que solo conocemos un 3, un 4 o como mucho un 5% de las especies del suelo. Así que es fácil pensar que es por sí solo un filón para encontrar moléculas bioactivas de interés farmacológico. Esta imagen, ¿qué os sugiere? Podéis pensar, seguramente, que son conexiones interneuronales, ¿puede ser? Pues sí, son conexiones interneuronales. Las neuronas sabéis que reciben, procesan y transmiten información en forma de impulsos eléctricos, señales químicas y tal. Vale. Esa imagen no recuerda mucho a esa. No son conexiones interneuronales, ¿vale? Eso ya os lo adelanto. Esa imagen corresponde al micelio de los hongos fúngicos, bueno, micelio fúngico, que se extiende por debajo del suelo, pero tiene la misma función. Recibe, procesa y la transmite. Bueno, pues principalmente la función que tiene el micelio de los hongos es aumentar la superficie de captación de las raíces, de manera que lleguen a zonas del suelo donde las raíces no llegarían de forma natural y así pueden tomar más agua y más nutrientes. Pero es que además de eso, también protegen a las plantas frente a enfermedades, frente a plagas o frente a estreses de tipo ambiental como la sequía o la salinidad. Cuando vayáis al campo, pensad que debajo de vuestros pies las plantas están continuamente hablando. Hay una comunicación constante, ¿vale? Una comunicación evidentemente que es molecular, por eso no la vamos a oír. Pero las plantas están diciendo cosas del estilo, pues no sé, ¿alguien tiene carbono que le sobre? Que a mí me falta un poco. O aquí hongo llamando a roble. Se ha detectado una plaga de pulgón a 1 kilómetro de distancia. Y en ese momento, el roble lo que va a hacer es comenzar a sintetizar moléculas tóxicas para la plaga que se está acercando. De manera que cuando llegue el roble, por decir un árbol, va a estar más preparado para hacer frente a esa plaga. Esto es importantísimo porque además el roble ha recibido la información, pero no se queda con ella. La va a transmitir al resto de las plantas que tiene alrededor, tanto por debajo del suelo como por encima. Y las plantas que tiene alrededor reciben esa información y van a actuar sintetizando las mismas moléculas efectivas frente a esa plaga que se va acercando. Esto ya os digo que es importantísimo porque para las plantas el microbioma que tienen en la rizosfera, en la zona de las raíces, para ellas es su primera barrera frente a las enfermedades, sería como para nosotros nuestra piel. Y os digo que es tan importante porque se ha visto que el microbioma de las plantas es más efectivo frente a enfermedades, por ejemplo, que los productos fitosanitarios, los plaguicidas, los fungicidas, de manera que estamos tratando de disminuir el uso de esos productos fitosanitarios a través del uso del propio microbioma de las plantas. Claro, esto es complicado. En primer lugar, porque conocemos muy pocas especies, ya os digo, y en segundo lugar, porque no conocemos mucho sobre las palabras y el lenguaje que utilizan los microorganismos del suelo para comunicarse con las plantas. En definitiva, lo que os quiero decir es que cuando vayáis al campo, al bosque, hagáis senderismo, pensad que bajo vuestros pies, mientras vais caminando, hay todo un ecosistema, todo un universo lleno de organismos, microorganismos, que en conjunto hacen posible los ciclos globales que dan lugar a la vida. Tratad de cuidarlo, de mantenerlo y, en definitiva, que nos dure mucho tiempo. Es que ricasco.